Buenos días, hermanos y hermanas. Feliz inicio de semana para todos los que están en sintonía de Radio Cristo Vive. Les saludamos con el amor de nuestro Señor y estamos aquí unidos juntos para poder compartir la palabra del Señor. Siempre es importante que una porción de la palabra podamos meditar, iniciando en este día lunes, que no solo iniciamos semana, sino que también mes. Estamos en el 1 de septiembre. Bueno, hermanos, vamos a meditar en esta hora en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 7. Vamos a hablar sobre la vida de Elías. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y ven, porque largo camino te resta. Elías fue un tremendo hombre de Dios. Por su palabra podía hacer llover o decretar una sequía, hacer caer fuego del cielo, resucitar muertos, dividir un río con su manto. Sin embargo, fue vulnerable al desaliento, intimidado por el acoso de la reina Jezabel y quebrantado por el sentimiento de soledad, porque era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y en este estado de frustración, agotamiento y tristeza profunda, se fue para salvar su vida a Horeb, el monte de Dios, y durante el trayecto hizo la peor oración que pudo hacer un cristiano. Señor, quítame la vida, dijo Elías. Elías quería soluciones rápidas a las dificultades que estaba enfrentando en su ministerio. Y como desde su punto de vista las cosas no prosperaban, entonces pensó que lo mejor era que Dios lo llevara a su presencia. Por supuesto, Dios no respondió a esa oración. Nunca lo haría. De hecho, la respuesta divina fue darle más trabajo a Elías. El Señor se manifestó de manera sobrenatural al profeta a través de un silbo apacible. Por eso, cuando nosotros leemos en el libro de Primera de Reyes 19, vemos cómo fue que Elías quería huir de la tal reina Jezabel, porque Jezabel había mandado un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como lo de uno de ellos. Y viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Elías se había enfrentado a 450 profetas de Baal y los mató. Dios manifestó su grande poder y ahora Elías se desanima ante las amenazas de una mujer o de esta mujer malvada. Sin embargo, el desánimo de Elías no es únicamente por la amenaza. En el libro de Primera de Reyes 19:10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fueron las palabras de Elías. Estaba decepcionado de ver que el pueblo estaba realmente inactivo, no querían ver ni abrir los ojos ante lo que estaba sucediendo. Elías se desanimó ver la indiferencia del pueblo ante el poder de Dios, viendo todo lo que Dios hacía, y aún así el pueblo era indiferente ante la voz de Dios. Ellos no se volvieron a Dios. Después del milagro quedó solo. Elías prácticamente quedó en una plena soledad. La manifestación del poder de Dios no es garantía para que la gente se vuelva a Dios. Es necesario que se les predique el Evangelio. En Romanos 10:17 dice la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo convenza de pecado. Y también en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque aún la gente viendo cosas extraordinarias, aún así endurecen su corazón. Por eso es necesario que siempre la palabra sea predicada a las personas.
El punto es que Elías veía su esfuerzo en vano. No podía ver que su ministerio no era el fin del propósito de Dios, sino parte de ese propósito. Pero luego viene la restauración. En Primera de Reyes 19, 11 al 13, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Sal fuera. Dios llama a Elías a salir de su estado de ánimo para que vea que las cosas no son tan malas. Presenta 4 escenarios aquí en el libro de Primera de Reyes, relacionando con la vida de Elías y cómo Dios estaba tratando con él en un momento de depresión, de angustia y de desesperación. Se presenta como un viento fuerte, un terremoto, un fuego y un silbo apacible. Los primeros 3 presentan las tormentas que estaba enfrentando Elías y que éstas no provenían de Dios. Pero la cuarta, esta presenta un silbo apacible que le trajo a Elías paz y restauración. Se sintió tranquilo porque ahí estaba la presencia misma de Dios. Tras esta experiencia, entonces Elías salió de su estado de ánimo. Dios fue paciente, aunque no consintió su lástima, tampoco lo justificó. Primero lo fortaleció físicamente y luego lo hizo ejercitarse por 40 días. Y luego le recordó su responsabilidad profética y lo comisionó. No permitió que se quedara ocioso sin hacer nada, sino lo mandó a trabajar otra vez. Por eso en Primera de Reyes 19, del 15 al 16, le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea que Dios le quitó ese desánimo, pero le dio otra responsabilidad, le dio más fuerza, lo restauró. Y eso significa que lo mismo el Señor hace con nosotros. El Señor se manifiesta de manera sobrenatural al profeta a través de este silbido apacible y le dio la orden de salir de esa cueva y continuar con su ministerio. Muchos años después, Dios arrebató a Elías. En la lectura, si nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que arrebató a Elías y lo llevó a su presencia, pero fue en el tiempo que él había determinado, ni un minuto antes ni un minuto después, sino cuando Dios tenía su plan para Elías. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de sus hijos y se cumplirá en el tiempo que Él ha estipulado. Es verdad que se puede haber tramos del camino que sean más difíciles que otros, pero si aceptamos algunos al Señor y obedecerlo, nos capacitará para enfrentar lo que sea. Además, debemos recordar que nunca estaremos solos porque el Señor nos dijo que estaría con nosotros siempre. Entonces, hoy nos podemos hacer una pregunta. ¿Nos estamos moviendo en la dirección que el Señor quiere? ¿O nos estamos encerrando en una cueva queriendo no hacer nada porque estamos tristes, cansados o aburridos? Las respuestas que necesitamos no las encontraremos en el encierro. Así que animémonos unos a otros a levantarnos, a recuperar fuerzas y seguir adelante, porque largo camino nos resta.
tenemos muchas cosas que hacer. Mientras estemos vivos, Dios nos mantendrá ocupados en su obra. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Eso nos dice el Salmo 84. Hermanos, al final lo consuela dándole a conocer que su trabajo no había sido en vano a Elías, el Señor, a través del ángel, a través de ese silbido apacible. Había influenciado a 7,000 que no se habían inclinado ante Baal. Habían personas que todavía estaban esperando en Dios, pero Elías se había decepcionado antes de ver el resultado. En Primera de Reyes 19:18 dice: y yo haré que reine en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Por mucho que parezca que nuestro trabajo tiene poca repercusión o que parece que no hay ninguna, digamos, recompensa, pero a pesar del desgaste y el esfuerzo, Dios se encarga de que produzca el fruto, porque nada de lo que hacemos para la obra del Señor es en vano. Todo el Señor lo recompensa, aunque algunas veces no vemos, quizás nosotros con nuestros ojos no vemos lo que Dios está produciendo, pero siempre hay frutos de todo lo que hacemos, el esfuerzo. Así que en Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así que nunca de lo que ustedes, hermanos, estén haciendo para la obra del Señor, ya sea predicar el evangelio o hacer otros tipos de ministerio que también son parte de la obra del Señor, no es en vano. Todo hará Dios prosperar de alguna manera, porque el propósito de Dios es ese propósito y se tiene que cumplir. En el Salmo 126:5-6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y orando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. O sea que nada es en vano. Muchas veces quizás lloraremos en el proceso que estamos pasando. Por eso dice: los que sembraron con lágrimas, porque no es para todo fácil servir a Dios y hacer cumplir su palabra o sembrar la semilla en otros. No va a ser fácil, pero como dice el Señor, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. O sea, habrá una cosecha de esa siembra. Primera de Corintios 15:58 nos dice: así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra de Dios no miente y esas son promesas de que Dios siempre está ahí con aquellos que le quieren servir de todo corazón. Así que no se desanimen, no nos desanimemos ninguno de nosotros, sino mantengámonos fortalecidos en el Señor y sigamos trabajando para Él, porque eso es el tesoro que estamos haciendo en el cielo. Por eso dice: no hagáis tesoros en la tierra, que se los comerá la polilla, se va a echar a perder. Pero los tesoros en el cielo, que es trabajar para la obra del Señor, eso se mantendrá guardado para el día que el Señor venga y nos pida cuentas. Ahí está escrito todo lo que cada uno de nosotros ha hecho en el reino de Dios. Así que, hermanos, gracias por este momento de escuchar Radio Cristo.